Primer movimiento. El mundo desde la universidad. A todos nuestros queridos amigos que hacen comunidad con nosotros a través de TV UNAM en el canal 120 y 20.1. ¿Cómo están? Hola. Buen día. Recuerden que también TV UNAM nos va a transmitir de 7 a 10 de la mañana en un programa especial de aniversario el próximo viernes desde la sala Julián Carrillo. Y bueno, pues aquí vamos a estar, vengan a saludarnos, va a haber caja mágica, va a haber poesía necesaria. Ajá. Y ya. Pues vamos a estar nosotros. Nosotros que pues es lo que hay. Vamos a tratar de responder esta pregunta, ¿qué nos hace humanos? ¿Qué es eso que nos hace humanos? ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Qué los hace a ustedes humanos? ¿Y qué recuerdan de estos 4 años de transmisiones que hemos tenido a través del 860 y del 96.1? TV UNAM casi va a cumplir 1 año con nosotros. El 18 de septiembre nos sumamos a las transmisiones de TV UNAM. 18 de septiembre. Sí, el 19 todo se puso un poco raro, pero bueno, pues aquí seguimos. Y venturosamente pues estamos cada vez más presentes en diferentes lugares. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por internet fuera de la Ciudad de México, todos aquellos que nos escriben desde los lugares más insólitos, desde Suecia, desde Estados Unidos, diferentes partes de Estados Unidos, ¿desde dónde más nos han llegado? ¿Desde dónde? Ya, ahora no lo recuerdo, Vania se va a acordar. Holanda, por ejemplo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que la transmisión se puede seguir a través de internet por el www.radio.unam.mx y diferentes plataformas de radio por internet. Mira, lo bonito de tener 4 años de conocernos y de ya poder leer nuestras mentes es que Frida Saldívar nos hizo esta señal. ¿Así? ¿La vieron los que están en TV UNAM? Los que no nada más hice como un cuadrito con los dedos, que significaba, un día nos mandaron una postal de Canadá, pero no lo vas a mencionar al aire, ¿verdad, Luisa? ¿O cómo le vas a hacer? Y sí, justamente está haciendo cara de, no puedo creer que adivinaste lo que estoy diciendo. Eso pasa cuando tenemos 4 años de conocernos, ya nos podemos leer la mente con nada más parpadear y esperemos que ustedes que hacen comunidad con nosotros sientan esa familiaridad de igual manera. Es para los dos lados y los queremos mucho, así que nos vamos a nuestra nota nacional. Primer movimiento. Nota nacional. El pasado 21 de julio, miembros del Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural Mactumatzá de Chiapas convocaron a todos los jóvenes de nuevo ingreso a un curso de inducción dentro de las instalaciones de este plantel. 90 jóvenes fueron rapados y forzados a realizar ejercicios extenuantes durante la denominada novatada, los cuales provocaron severos daños en algunos normalistas. José Luis Hernández Espinosa, originario del municipio de Venustiano Carranza, falleció como consecuencia de las actividades de esa jornada, mientras que otros 4 estudiantes fueron hospitalizados en calidad de graves. Una semana después de los hechos, elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron a Conrado Borrás de León, director de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, como parte del proceso de investigación. A partir de las notas sobre la normal de Mactusamá en Chiapas, vamos a hablar de estas prácticas, sus orígenes y desarrollo, así como las instancias donde pueden denunciarse abusos y excesos. No es exclusivo de esta región, estuvimos hablando, como le decíamos, de un caso muy particular en nuestra universidad. Y bueno, pues hay que discutir cómo se trabajan estas cosas. Para ello nos acompaña Jessica Toshki, ella es psicóloga, pasante de Derecho con maestría en Educación, se dedica desde hace 16 años a temas de género y hoy forma parte de la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias dentro de la UNAM. Jessica, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Justamente es esta noticia de las, bueno, estas noticias de las novatadas que terminan en catástrofe han estado comenzando a volverse cada vez más frecuentes. ¿Qué pasa con estas, entre comillas, ceremonias de inducción? Pues mira, es muy desafortunado. Estos son, o en la antigüedad, en las sociedades antiguas, eran ritos de paso, ritos de iniciación, en donde efectivamente la creencia era que las personas tenían que pasar de una etapa a otra, ¿no? De la juventud a la adultez, de ser solteros a casados, etcétera. Y había estos ritos de paso en donde entonces se le daba la bienvenida a estos nuevos integrantes para esta nueva comunidad que formaban. Desafortunadamente pues se han ido desvirtuando y en la actualidad las novatadas sirven pues únicamente para humillar, ¿no? a las personas que se integran, a estas personas novatas,
y entonces se generan este tipo de dinámicas sumamente violentas en donde hay agresores, víctimas y testigos, ¿no?, que están ahí presentes y que pues generan unas consecuencias importantes en todos de quienes los observan, y como dices, efectivamente cada vez son más fuertes, cada vez buscan más esta violencia, esta humillación también a veces que vemos en donde se les exige que se vistan de determinada manera o que hagan, como en el caso de lo que lamentablemente sucedió en Chiapas, pues estos trabajos extenuantes, ¿no?, para demostrar que pueden ser parte de esta comunidad. En la UNAM hay muchas leyendas, digamos, si uno habla con exalumnos, con personas que pasaron por la UNAM en los años 60, los años 70, se habla de las perradas, se habla de diferentes cosas que se les hacía a los alumnos de nuevo ingreso, desde bromas como mandarlos creo que era en química o en ciencias, que los mandaban a comprar un instrumento que no existía, un matraz o un vernier o algo que no existía, hasta en arquitectura que los rapaban. O sea, hay una serie de prácticas que se consideran tradicionales. ¿Qué ha pasado en la UNAM, Jessica, y cómo se ve hoy? Además, en el contexto pues de violencia y de, sobre todo, como de alertamiento por este tipo de violencias en el que estamos. Pues siguen pasando, hay este tipo de bromas novatadas, ¿no?, en donde, como dices, ¿no?, van desde a lo mejor de que llega el que ya es veterano y pide dinero, ¿no?, a los nuevos, diciéndoles que es para cierta situación de la escuela o que es el maestro y no lo es, pero se da sobre todo las novatadas más violentas, están identificadas en los grupos que son también de deportes, desafortunadamente, ¿no? Tiene que ver mucho justamente con que estos pues deportistas, estos atletas tienen que demostrar que son fuertes, ¿no?, que pueden hacer cosas muy físicamente que les requieran mucho esfuerzo. Entonces, estas novatadas ahí en estos grupos deportiles pues tienden a ser muchísimo más agresivas que las otras, que a lo mejor pues todos vivimos en algún momento esto, ¿no?, que te tocaba el maestro que en realidad no era el maestro, era tu compañero, que te pedían dinero, que te pedían que compraras cierta cosa y no era verdad, pero sí tenemos pues se siguen presentando en la UNAM. Definitivamente en la universidad estas prácticas están prohibidas, ¿no? El estatuto marca una prohibición, en un supuesto de disciplina, y estas novatadas irían en contra de este supuesto de disciplina porque generan hostilidad, además de que son actos contrarios a la moral y al respeto entre la comunidad universitaria. Entonces, definitivamente no tendrían que estarse presentando. Creo que en los últimos años sí ha habido una disminución de estos, desafortunadamente por un caso de hace 5 años, tal vez lo recuerden, también de un chico en los deportes, que terminó en el hospital muy mal, y a partir de ahí pues sí se generó se intentó generar conciencia acerca de eso, y pues están prohibidas, o sea, no se pueden llevar a cabo justamente porque van en contra de ese artículo, que es el artículo 95 del Estatuto de la UNAM, ¿no? ¿Desde cuándo se prohíbe ese tipo de prácticas? Porque bueno, en los años 70, 80 eran el pan de cada día en los inicios de clases, ¿no? Claro, pues mira, como tal la legislación, no hay una prohibición, como decía, tal cual, así tácita. Sin embargo, en este artículo pues es el supuesto de indisciplina, entonces todas las novatadas pueden entrar ahí como indisciplina, y este estatuto está pues, no tengo el dato exacto de años, pero sí hace muchísimos años. Lo desafortunado es que antes estaban muy normalizadas, entonces nadie se interesaba como por buscar si estaban permitidas o no, porque además esa es otra, ¿no? Como quien entra el novato, pues lo hace, hay dos tipos como de conductas, lo hace aceptando que es parte de lo que se tiene que hacer para pertenecer, y entonces pues no hay como esta reflexión de esto estará permitido, no estará permitido, y es en general en la comunidad. Pero ahora con estas reflexiones que se han hecho desde las autoridades de la universidad de qué pasa con estas novatadas, pues encontramos que en el estatuto, efectivamente, en este artículo de indisciplina, pues pueden entrar todas las prácticas que son novatadas, porque van en contra de esta moral y el respeto entre la comunidad universitaria. ¿Y qué hacer con este discurso de es una forma de integrarlos a la comunidad, es una forma de darles la bienvenida, es una forma también de que se integren como generación? Claro, hay que hacer mucha conciencia ahí en la comunidad sobre los efectos, ¿no? Sobre los efectos que pueden llegar a generar este tipo de novatadas, tanto de manera física, psicológica, y a veces, pues, muchas veces, por ejemplo, en la autoestima, y ha habido casos
no probablemente en la universidad, pero sí sabemos fuera, en donde ha habido hasta suicidio, ¿no? También, que justo generan, ya van más como al bullying de repente, porque como decían en los novatos, están las dos conductas, es quien acepta la conducta porque pues así debe de ser, porque tengo que pertenecer, y está el otro novato que está en contra de eso, se niega, y es a quien peor le va, ¿no? Entonces, de alguna manera ambos terminan cediendo a este tipo de agresiones. Entonces, sí es importante hacer como mucha conciencia en que hay, o sea, este tipo de bromas podemos hacerlas así como integración, pero hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Muchas dinámicas de integración para que la gente nueva se sienta parte de la comunidad a la que está ingresando, sin necesidad que tengan que ser discriminatorias, violatorias de derechos humanos incluso, ¿no? O de cualquier tipo de violencia física, psicológica o sexual, ¿no? Que se dan también. Sí, justamente hablábamos cuando preparábamos esta conversación de los grupos deportivos, donde me parece que es el equipo de fútbol americano, ¿no? Alguien lo decía, que disfrazan a los nuevos de mujeres y los llevan a centros comerciales a pedir dinero. Así es. Y ahí hay una serie de conductas que irían en contra del discurso universitario. Claro, totalmente, ¿no? Esta humillación, discriminación, además es violencia de género, porque yo te humillo a partir de que te ves como mujer, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, que es parte de lo que hacemos en la UNAP, ¿no? Que es las denuncias en contra de la violencia de género, esta entraría en ambas, tanto en una novatada que humilla, ¿no? Que va en contra de la legislación del respeto hacia la comunidad, y además están violentando de manera, es una violencia de género, y se da muchísimo, ¿no? Esto de vestirlos de mujeres a los hombres y llevarlos, ¿no? Y no nada más es como aparentemente mujer, sino es una característica de mujer también humillante, ¿no? Lo que se les pide que se vistan o se maquillen. ¿Y cómo denunciar? Porque, bueno, también el estigma que cae sobre aquel que denuncia, ¿no? Sobre aquel que raja, en términos coloquiales, es enorme. Entonces, ¿qué facilidades, cómo son los procedimientos que ofrece la universidad en este sentido? Pensando en que los jóvenes entran a clases en 1 o 2 semanas, ¿no? En que los alumnos de nuevo ingreso, algunos ya estarán en procesos de inducción según sus escuelas, pero bueno, entran oficialmente a clases en unas semanas. ¿Cómo denunciar? ¿Dónde denunciar? ¿Qué herramientas ofrece la universidad para que nuestros estudiantes se sientan más seguros? Claro, en cada dependencia, es decir, en cada escuela o en cada instituto existe una oficina jurídica. Entonces, cada integrante de la comunidad puede acercarse a esta oficina jurídica, en donde existe pues un jefe o jefa de oficina jurídica y un auxiliar, y pueden denunciar este tipo de conductas. Pueden acercarse a estas personas, comentar lo que está pasando, lo que en su caso si ellos están recibiendo este tipo de conductas, o incluso si son observadores, si están observando que se están llevando a cabo este tipo de conductas, y en la oficina jurídica les van a ofrecer las opciones que pueden ir desde la asesoría, digamos, con otras autoridades de la universidad para tomar acciones en contra de estas conductas. Pueden también de manera directa levantar una queja en lo individual o colectivo en contra de estas prácticas, que ahí lo que se hace es más bien tomar acciones. Tuvimos un caso que no es exactamente una novatada, pero fue una porra que alguien denunció de una facultad en donde la porra era sumamente denigrante y con mucha violencia de género, ¿no? Entonces se denunció esta porra, y la acción que tomó la facultad fue cambiar la porra, ¿no? Claro. Entonces, un poco así es lo que se espera de estas prácticas novatadas, pero si no las identificamos como autoridades y no sabemos de ellas, pues es poco lo que podemos hacer. Entonces, sí es importante que se acerquen a cada oficina jurídica de su escuela, que pregunten. Todas tienen prepas, SHs, universidades, institutos tienen una oficina jurídica, que puedan preguntar en dónde está, acercarse y ver cuáles son las opciones. En el caso de que a lo mejor en la oficina jurídica por alguna razón no encontraran una respuesta, se pueden acercar también a la UNAD, en donde podemos asesorarnos. Como tal, la UNAD lleva sobre todo lo que son casos de violencia de género, pero sí podemos otorgar asesoría también, y a lo mejor facilitar el camino de canalización hacia donde pueden hacer estos procesos.
Claro, generalmente cuando tocamos este tipo de temas, sea el de la novatada, el del bullying, el del grito homofóbico en el estadio, etcétera, hay una polémica que me resulta muy interesante, Jessica, y es el otro lado que dice, a ver, en mis tiempos a los niños les decían, dese un manazo y arréglelo como pueda y se arreglaba, ¿no? O, en mis tiempos esos chistes eran bien vistos y eran chistes y la gente se ha vuelto muy quisquillosa o muy sensible, etcétera, etcétera. Y muchas veces la población que tiene este tipo de opiniones, que además se tienen que respetar y se tienen que escuchar porque son otras voces, el problema con estas opiniones es que son personas que probablemente no las han golpeado en la calle por su preferencia sexual, que no han sufrido acosos por su manera de vestir, o que no han sido forzados a tener prácticas violentas, inclusive sexuales, para pertenecer a un grupo, ¿no? Que eso es algo durísimo. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos también no solamente apoyar a las víctimas que les pasa de pronto decir, a ver, yo estaba en un juego y de pronto esto se pasó y ya no sé cómo resolverlo sin sentir que mi propia comunidad me margina? ¿Cómo hacemos una reeducación o reinventar el modelo para que todas estas otras voces hagan un ejercicio de empatía? Claro, tenemos súper normalizada la violencia y justo en estos ejemplos que ponías, ¿no? Desde a mí de chiquito me pegaron y estoy bien, ¿no? No me pasó nada, ¿no? Y entonces, justo cuando escuchamos este tipo de discursos nos damos cuenta que la violencia está totalmente normalizada, no la podemos identificar porque ha sido tan frecuente y en todos los contextos así crecí que entonces digo, pues está bien, o sea, pues yo aquí estoy, ¿no? Pero tampoco puedo identificar en qué me ha dañado, ¿no? Como psicóloga, pues sí te puedo decir que sí hay un daño que no siempre es consciente porque al final la sociedad pues te lleva justo a esto de decir, ay, sí aguantas, no pasa nada, si no seas ni exagerada, ¿no? O exagerado. Entonces, sí es importante como el tener claro que la violencia, claro que va a afectar, o sea, claro que va a tener afectaciones, a veces no a corto plazo, a veces a largo plazo. Hay algo que se llama estrés postraumático y que no, pues no siempre aparece en el momento, ¿no? Estos signos, ¿no? Que es como mucha ansiedad, puede haber taquicardia ante ciertos eventos, ante escuchar algo, oler algo que me recuerda a ese evento que yo pensé que no me había hecho daño en su momento, pero que ahora que recuerdo y veo algo y no entiendo por qué tengo tanto miedo, y tiene que ver con esas prácticas, ¿no? De repente que pasó algo y que puede o no ser en la misma dimensión para todas las personas, pero que de cierta forma me impactó. Entonces, sí es importante este ejercicio en la universidad de empatía, como decías, ¿no? De que si estoy viendo yo algo que se está agrediendo a alguien, puedo denunciar también como tercera persona, puedo hacer un llamado a las autoridades de que está ocurriendo algo. Por ejemplo, en el caso de la violencia de género, tenemos medidas de protección, ¿no? Para quienes denuncian estas prácticas, para que no tengan represalias, ¿no? Repercusiones. Y en el caso de otro tipo de quejas también, pues estamos muy al pendiente de que justamente estas personas pues se sientan seguras de la queja que están levantando. La queja, aunque no es anónima, pero sí es confidencial, los datos son totalmente confidenciales de quienes denuncian. Entonces sí invitar a la comunidad a que denuncie, si no se denuncia, pues no hay mucho que podamos hacer como autoridades, porque desafortunadamente pues no podemos observar todo lo que ocurre en la máxima casa de estudios, que es enorme, pero con las denuncias nos ayudan un poco a visibilizar qué es lo que está ocurriendo en todas las áreas. Y por ejemplo, hay muchos comentarios también en nuestras redes, abrazamos a los radioescuchas que nos están contando sus experiencias, que también nos hablan no solamente de las novatadas, sino de otras experiencias que sí fueron positivas. ¿Qué hacemos para encontrar dinámicas de integración saludables? ¿Cuáles están recomendadas? Que no sea tampoco, hola, soy Luisa y soy conductora de Primer Movimiento. Hola, Luisa. Hola, no, o sea, buscar realmente una práctica que digamos, esto también puede ser igual de divertido, igual de lúdico. En algunos casos, pues sí, caer en bromas, pero no violentando al de junto. Hay facultades que organizan rallies y... Exacto. O sea, se ha hecho un trabajo más desde las autoridades, ¿no? Así es, exacto, sí. Y eso se está llevando cada vez más, los rallies. Hay concursos de conocimiento, sí hay juegos a lo mejor que de físicos, por ejemplo, pero pues no son extenuantes y no ponen en riesgo tu salud, ¿no? Entonces, creo que sí hay una gran variedad de que no necesitamos como esforzarnos tanto en encontrar estas dinámicas. Simplemente tenemos que dejar de lado como esto en lo que hemos estado creyendo todo el tiempo y que creemos que si no lo hacemos de cierta forma, entonces pareciera que no vale, ¿no?
Entonces sí podemos hacer, y justo la máxima casa de estudios, pues tendríamos que tener otro tipo de dinámicas para integrar a los nuevos, ¿no? Cada vez hay más rallies en las facultades, eso es cierto, nos ha tocado verlos y nos han invitado. También hay ponencias que dan como de ciertos temas. En esta generación que está entrando, nos han hecho varias invitaciones para dar talleres, por ejemplo, a los que se están integrando, ¿no? Talleres de diversos temas, desde cómo manejar, ¿no? Ya sabes, desde el tiempo, habilidades de comunicación, o sea, cosas que para ellos pueden ser divertidas, pero también útiles, ¿no? Y que también sirven como para integrar a las otras personas que están ingresando. Por ejemplo, lo que hacen son quienes ya son las personas que están en otros semestres, hacen la inducción, les enseñan el plantel, hacen algunas bromas con ellos, pero bromas pues que no son violentas, ¿no? Entonces, hay como muchos tipos de dinámicas que sí se pueden llevar a cabo. Y ya para terminar, Jessica Toski de la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias de la UNAM, cuéntanos, has hablado del papel del testigo, también quien no es víctima ni es victimario, pero es testigo de actos de violencia. Pienso en maestros, pienso en autoridades, pienso en miembros de la comunidad, alumnos que ven que se llevan a cabo ciertas prácticas y que no pueden entrar directamente porque tienen miedo del agresor, pero que sí quieren pues decir algo. ¿Cuál podría ser su papel? Igual, acercarse a la oficina jurídica, ellos están pues más cerca de las autoridades, por decirlo así, conocen digamos más a lo mejor al secretario, ¿no? Al administrativo y demás. Entonces pueden acercarse a estas autoridades y denunciar estos hechos también, para que entonces las autoridades puedan tomar acciones, puedan acercarse a esta actividad que se está llevando a cabo, pararla de inmediato, ¿no? Ver si es que alguien está siendo lastimado, que está teniendo consecuencias. Entonces, los maestros, fíjate que tienen un papel súper importante. Nos ha tocado que muchas de las denuncias que llegan a la UNAD llegan justamente por maestras y maestros que les aconsejaron que denunciara, ¿no? Y esto nos parece algo súper importante que ellos tendrían que sería importante que hicieran, ¿no? Porque muchos jóvenes creen en ellos, confían en ellos, entonces ellos también como autoridades pues tienen esta responsabilidad de denunciar aquello que esté yendo en contra de la legislación universitaria, y que sepan que pues tampoco hay represalias en contra de ellos, ¿no? Al contrario, o sea, de parte de las autoridades pues siempre agradecemos que ellos, que son quienes están cerca de la comunidad, puedan denunciar hechos que son contrarios a la legislación universitaria para poder tomar acciones. Pues te queremos agradecer muchísimo, Jessica, por esta participación. Estaremos muy atentos de lo que ocurre en la comunidad universitaria, pero también con estas otras bromas que ocurren a nuestro alrededor y que a veces terminan de maneras bastante dramáticas. Gracias. Gracias. No, de qué, al contrario, gracias a ustedes. Hablamos muy pronto. Y ya que estamos haciendo este ejercicio de dejar la burla y el juego, digamos, pesado, entre comillas, pues abracemos un poco a los que tenemos junto, saludemos a los radioescuchas, en un momento más vamos a ir compartiendo, y sobre todo felicitemos si alguien está de cumpleañero por ahí, porque Lupita Ramírez nos mandó, no nos mandó ella el mensaje, pero hoy es su cumpleaños y la queremos felicitar mucho y decirle que tiene una hija bien padre, así que ya con eso le vamos a dedicar la siguiente canción. ¿Cuál vamos a escuchar? Vamos a escuchar de Eliseo Parra, uno de los grandes folcloristas renovadores del flamenco y de la música del sur en España. Hombre al sur es la canción que vamos a escuchar. Eso. Primer movimiento. Nota internacional. En India, más de 4 millones de habitantes del estado fronterizo de Assam quedaron fuera del registro de ciudadanos elaborado por la Comisión Electoral Central, ya que no demostraron su presencia en el país antes de 1971. En ese año, la guerra de independencia de Bangladesh provocó la salida de millones de personas que buscaron refugio en India. Aunque las autoridades han señalado que el objetivo del registro es luchar contra la inmigración, la mayoría musulmana de Assam ha manifestado su temor de que el censo sea aprovechado en su contra por los nacionalistas del partido gobernante. Assam registra un constante flujo migratorio debido a que se ubica en la frontera con Bangladesh. Además, era la única región al norte de la India que carecía de un registro oficial de electores desde hace 70 años. Vamos a hacer un análisis de lo que está sucediendo en la ciudad de Assam con el conteo de población
¿Cómo se hizo? ¿Quiénes quedaron fuera? ¿Y qué posibles repercusiones se anuncian? Una de ellas es la expulsión de esta población de cerca de 4 millones. Nos acompaña la doctora Laura Carballido Coria. Ella es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM en Coajimalpa, es licenciada en Historia por la UNAM y maestra y doctora en Estudios de Asia y África en el área de India por el Colegio de México. Y le damos los buenos días, Laura Carballido. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto conversar con ustedes. Laura, ¿cómo vemos esta noticia? ¿Qué nos dice de la sociedad india y de, sobre todo, lo que está sucediendo con la frontera con Bangladesh? Bueno, nos dice, me parece que algunas cosas importantes sobre procesos recientes que ustedes señalaban, pero también nos habla de procesos más largos que vienen, de hecho, desde la época colonial, la lucha por la independencia de India y después de Bangladesh. Sobre lo que nos dice de la época actual, ustedes señalaban muy atinadamente que el partido que está en el poder, que es el BJP, es un partido de derecha que concibe India sobre todo como un país hindú, pues tiene esta idea de hacer que su agenda en ese sentido avance. Entonces de ahí viene esta idea de decir, vamos a revisar cómo está nuestro registro de votantes y vamos a quitar a todos aquellos que no pueden demostrar ser ciudadanos indios. Muchos además están señalando que debido a que tendremos elecciones pronto, pues que esto obviamente es una medida para generar entre sus votantes pues una mayor cantidad de apoyo hacia el partido. Entonces creo que, digamos, en este momento sería eso, y quizás, bueno, podemos ver ecos de este rechazo hacia los migrantes, hacia los extranjeros que vemos en otras regiones del mundo, ¿no? Estados Unidos, pero también Europa, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué hay de la vertiente religiosa? Porque se ha manejado así, se ha manejado como un problema de índole religioso, de exclusión por motivos religiosos. Sí, así es. De hecho, están ocurriendo, digamos, varios cambios. Uno es el que ustedes señalan, que es el de actualizar la lista de votantes. Uh-huh. Hay otro más, que es que desde 1951 existe, Assam es el único, tiene una cosa que se llama el Registro Nacional de Ciudadanos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en aquel momento India acababa de independizarse, se independizó en el 47, y entonces hubo población que había quedado en lo que en aquel entonces se llamaba Pakistán del Este, ahora es Bangladesh, uh-huh, que emigró hacia India. Entonces, tenemos esto. Asimismo, existe en este momento una idea para reformar un acta que lo que hace es examinar cuáles son los procesos para adquirir la ciudadanía. Es decir, si yo estoy en India desde hace un tiempo, pues yo puedo solicitar la ciudadanía, y lo interesante donde entra también el elemento de la religión es que se está, digamos, tratando de hacer que el proceso sea más corto, más sencillo, sobre todo para varias comunidades, pero en particular se dice ni musulmanes ni judíos estarían contemplados en esto. Entonces, el elemento religioso está en el registro de los ciudadanos, que la primera vez que se hizo estuvo en el 51, pero no se había actualizado. Curiosamente, sobre todo está pensando en excluir a gente musulmana. Sí. Y por otra parte, esta otra acta pues también iría en ese sentido. A ver, hay muchas reacciones internacionales interesantes frente a este conflicto, partiendo también de esto, de la parte religiosa, la parte política, de los muchos procesos que se están llevando a cabo en la India. Y por ahí aparece Human Rights Watch y Amnistía diciendo, a ver, ¿qué va a pasar con todo este tema? Tiene que haber transparencia, no debe de haber discriminación en un tipo de registro como este. ¿Cómo ves la respuesta internacional? Bueno, yo la verdad es que esperaría que la respuesta obligara al gobierno indio a examinar con mucho cuidado cuáles son las repercusiones de esto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se publicó ya esta lista. Ustedes decían, bueno, hay tantas personas que ahora ya quedaron fuera, uh-huh, y que entonces pues quedan, no son indias, no se demostró que fueran indias.
sí, pero ¿y ahora qué sigue? Entonces, yo esperaría que la presión internacional obligara a que este proceso fuera rápido, porque lo que tiene que hacer ahora la gente que no estuvo en esas listas es hacer una solicitud para decir yo estoy objetando porque yo sí debería estar en esa lista, ¿no? Entonces, el problema es que eso puede tomar meses. Uh-huh. De hecho, las fechas que se están manejando es que para finales de este año se debería tener ya la lista definitiva. Pero en algunas de las entrevistas con funcionarios gubernamentales, cuando se les pregunta, bueno, ¿y qué pasa si aún ahí la gente no está en la lista? Pues la respuesta es, pues se van a tener que ir. Y entonces me parece que es muy importante la presión internacional, porque si no lo que vamos a tener es otro caso como el de los rohingyas, esta comunidad originaria de Myanmar, que ahora está como refugiada en Bangladesh, y un poco el temor, me parece a nivel internacional, es que tengamos otro desastre en términos humanitarios, ¿no? Gente que sale y que se queda sin un país. Sí, que justamente se ha hecho mucho esta comparación con los rohingyas, que fue un conflicto del que aquí hablamos mucho, porque además se le echó mucho en cara a la presidenta de facto, ¿no? Sí, a Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, que no había hecho nada. Entonces, hay ahí un elemento étnico y además hay un elemento muy, pues, xenófobo, de desconocer a aquellos que llevan muchos años viviendo ahí. Exactamente. Uh-huh. Qué bueno que lo mencionas. He estado viendo entrevistas con gente cuyos nombres no estuvieron en la lista, y es gente que dice, mi familia llegó acá antes del 71, aquí estudié, aquí he trabajado, aquí nacieron mis hijos. Es decir, es gente que es india, que está ahí, que incluso tiene tierra, que tiene propiedad. Entonces la verdad es que, claro, estamos hablando no de alguien que atravesó ayer la frontera, sino de gente que tiene décadas viviendo ahí. Que es un conflicto también como el de muchos mexicanos o centroamericanos en Estados Unidos. Exactamente. Finalmente, ustedes describían a Assam como este estado fronterizo. Uh-huh. Es un estado que hace mucho tiempo, durante el periodo colonial, era más grande, que en los 70 se subdivide para crear varios estados, pero esta división en términos étnicos y lingüísticos lo que hizo fue, pues, todavía alimentar aún más estas divisiones. Entonces, sí existe, y eso hay que decirlo que es muy triste, pero sí existe este sentimiento xenófobo, sí hay una presión por parte, es decir, no solamente es el BJP, el partido en el poder, sí existe una presión por parte de la población, porque dicen, lo que va a pasar en el estado de Assam es que quienes van a ser mayoría van a ser aquellos que no son de Assam, aquellos que no hablan asamí, sino que hablan bengalí, ¿no? Entonces, claro, el BJP sí hace una distinción porque dice, bueno, aquellos que hablan bengalí, pero son hindúes, esos sí podrían quedarse. Entonces, pues es una situación muy, muy compleja. Es una situación muy compleja, que además yo no sé si el gobierno de Modi tendrá el capital político para afrontarlo. ¿Cómo han respondido? Los notas que he estado revisando dicen que Narendra Modi está muy nervioso. Uh-huh. Está muy nervioso justo por esta presión internacional. Uh-huh. Bueno, ya lleva un rato muy nervioso, ¿no? Tiene un rato muy nervioso porque esta idea de verificar el árbol familiar para ver si eres o no indio no es de ahora. Tiene un rato ya circulando, ¿no? Por ejemplo, en febrero de este año se empezó este proceso de verificación para demostrar que que tu familia, que tus padres eran indios, ¿no? Entonces sí, es un proceso mucho más largo. Está muy nervioso, sí, y el problema, me parece, es que además se puede salir de las manos. Es decir, que lo que volvamos a tener sean episodios de violencia que desafortunadamente se han visto mucho en el Estado. Hay un periodo muy largo de violencia, de rechazo a los que no son de la provincia en la década de los 70. Es decir, estamos hablando de gente que era asesinada. ¿Por qué? Porque se sospechaba que no era de Assam. Es decir, así de terrible es esto. Entonces,
me parece que es preocupante que Narendra Modi podría tratar de que esto no se desborde, pero el problema además es que el proceso que ha desatado incluso es muy difícil que él pudiera hacer algo, ¿no? Finalmente, lo que se dice es que si no estás en el registro, pues no eres indio y entonces no tienes por qué estar en el país. A ver, por aquí nos está preguntando justamente, es Irina de Limón, y dice en un mensaje algo así como: ¿qué va a pasar con los 4 millones que se quedan sin nacionalidad? ¿Qué podría pasarles a corto y a largo plazo? Sí, ¿a dónde los mandan? Porque no son de ningún lado. Bueno, un poco digamos que el subtexto, como algunos dicen, el subtexto de esto es que si son hablantes de bengalí y son musulmanes, ergo pertenecen a Bangladesh. Es decir, todavía existe esperanza que de esos 4 millones, algunos pudieran demostrar que sí son de India, pero ahí hay fechas de corte que se están haciendo, pero si no, la idea es que tendrían que irse a Bangladesh, y el gobierno bangladesí ya tiene mucho que hacer con los rohingyas, y esta es gente además que tiene décadas que no vive en Bangladesh. Entonces, esa es, me parece, que la gran preocupación, que pudieran quedarse, que pudiera haber actos de violencia, que tuvieran que salir como salieron los rohingyas, y que tengamos entonces un caos ahora en la frontera entre India y Bangladesh. ¿Qué está sucediendo? Tú que estudias la región, Laura Carballido, ¿cómo lo ves? Porque bueno, venimos de un proceso electoral en Pakistán que fue muy, muy discutido, que eligieron, pues el nuevo presidente tiene en su haber sido un campeón de cricket, pero bueno, supongo que tiene una plataforma política más interesante que eso. Y vamos, ¿qué sucede en esta región? Esta región en general, digo, no es la única en el mundo, pero esta región en general tiene muchos conflictos entre grupos étnicos, lingüísticos, comunidades religiosas. Uh-huh. Es decir, ahorita estamos hablando sobre los extranjeros en Assam, y estamos mencionando a los rohingyas como un caso reciente. Uh-huh. Pero si hiciéramos una revisión de la región del sur de Asia, estos no son los únicos casos. Es decir, por ejemplo, si volteamos a ver al resto de India, pues tenemos algunos conflictos porque esta visión de que India es solamente a los hindúes, que es algo que está por el partido en el poder, pues eso excluye, por ejemplo, otros grupos. Pero tenemos, por ejemplo, los disturbios en los que murieron sikhs en la década de los 80. Tenemos, por ejemplo, en Pakistán los ataques hacia las minorías cristianas e hindúes. Si nos vamos hacia abajo, hacia Sri Lanka, tenemos problemas, por ejemplo, entre la mayoría singalesa y la minoría tamil. Entonces, sí hay en realidad algo que desafortunadamente nos da mucho material a quienes estudiamos esa zona, a los historiadores, sociólogos, politólogos, etcétera, pero es cierto que sí tenemos muchos, digamos, podría decir una tendencia hacia esta violencia asociada a religión, etnicidad, lengua, ¿no? Sí son elementos muy importantes de movilización política en la zona. Entonces, claro, no es digamos, no sería raro que ocurriera efectivamente un estallido de violencia que nos dejara con otra comunidad más de desplazados, como fue con los rohingyas, ¿no? Tuvimos en el 47 con la partición enfrentamientos entre musulmanes y no musulmanes, y bueno, y todos estos otros que he mencionado. Uh-huh. ¿Desde qué perspectiva de pensamiento esta actitud frente a la migración, a la ciudadanía, a la estabilidad en India podemos acogernos para entender esto? Digamos, ¿a qué corriente de pensamiento es la que se dirime frente a la defensa de los derechos humanos, la construcción de ciudadanía a partir de la migración? ¿Por qué triunfan estas formas de separatismo? Digamos, serían varias las razones. Digamos, si lo pensamos en términos como legales nada más, el ministerio el equivalente, digamos, a gobernación en la sección para extranjeros, tiene estipulado muy bien cuál es el procedimiento en caso de que se desee
hacer una solicitud como para naturalizarse, por ejemplo, para registrarse. Me parece que sobre todo está en los últimos años sí existe esta idea de vamos a rechazar a los extranjeros, sobre todo a los que son musulmanes. Pero al mismo tiempo también, como mencionábamos, y ustedes mismos lo mencionaban, estos procesos de división territorial, es decir, que de un país, de una colonia se hayan formado dos países, que de uno de esos países después se haya formado otro, es decir, de India británica a India y Pakistán, y luego de Pakistán a Pakistán y Bangladesh. Estos divisiones territoriales sí han fomentado muchos movimientos migratorios. Entonces, sí ha existido este rechazo, pero también este recibimiento hacia la gente. Al mismo tiempo es interesante que finalmente todo eso presenta muchos flujos migratorios. Entonces, yo diría que podría compararlo hasta cierto punto, no totalmente, pero con esta relación entre México y Estados Unidos. Es decir, existe históricamente este flujo en ambos sentidos. Entonces también es algo que existe en el sur de Asia, pero también hay que pensar en un elemento más que no hemos mencionado, y es ¿por qué tenemos a estos extranjeros, como dicen ellos, realmente no me parece que lo sean, pero bueno, tienen muchos años viviendo ya en India, pero ¿por qué tenemos a estas personas de origen bangladeshi en India? Y ese es un elemento que no hay que olvidar. O sea, los tenemos ahí porque Bangladesh pasa desde hace mucho tiempo por un proceso de desgaste ecológico, por una falta de tierra. Entonces, también no habría que olvidar esta otra parte. Entonces, son muchos ya los elementos que tenemos aquí. Son muchos elementos y muchas cuentas pendientes que tienen que entregar los gobiernos de toda la zona, no únicamente el gobierno de Narendra Modi, y pues habrá que revisar hasta qué punto puede incidir la presión internacional, porque si sigue uno de los ejemplos de los que hemos hablado, tanto en América Latina como en el caso de Myanmar, pues no han tenido mucho éxito, que digamos. Así es. Me gustaría, digamos, mencionar solo un par de cosas. Digamos, por ejemplo, en los 90, que tenemos una gran migración, bueno, es continua desde el 47, pero en los 90 hay una migración, por ejemplo, un repunte de Bangladesh a India. Si uno ve las cifras ahí, uno dice, bueno, es que es un país con una alta densidad, ¿no? Es un país que no logra bajar tasa de natalidad. Es un país que es como el paraíso de las ONGs, porque todo el mundo está ahí tratando de ayudar, pero muchos de los proyectos solamente contribuyen a salinización, degradación del suelo, etcétera. Entonces, tenemos ese panorama. Como tú dices, son las cuentas pendientes del gobierno bangladeshi hacia su población. Pero es cierto que también, y eso es importante, ustedes mencionaban en algún momento algo así como, es gente que estaba en el registro de votantes. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que alguien que es extranjero pudo llegar a la lista de votantes en India? Claro, porque en décadas pasadas ellos constituían parte de este banco de votos para los partidos que competían. Entonces, digamos, también habría que pensar que no es solamente pues un error de por qué estaban en una lista de ciudadanía, por qué pudieron adquirir tierra. Finalmente es gente que en algún momento se le prometió en el pasado la ciudadanía a cambio de un voto, ¿no? Entonces, son responsabilidades creadas, son demandas que estos gobiernos, varios gobiernos, tienen que cumplir hacia sus ciudadanos. Claro, y habrá que ver cómo lo hacen. Así es. Por lo pronto te agradecemos muchísimo tu participación, Laura Carballido Coria, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Coajimalpa. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hemos seguido, me quedé pensando cuánto le falta a Narendra Modi, porque creo que hemos seguido contigo desde que llegó al poder. Sí, así es. Si no me fallan las cuentas, es 2014 y son 5 años. En efecto. En el poder. Pero bueno, no sé, es una cosa compleja, ¿no? Justamente estos cambios
lo que están buscando es darle una mayor presencia, consolidar su presencia entre cierto tipo de electorado. Pues sí, nos hemos dado cuenta, es una tendencia mundial también. Efectivamente. Pero bueno, pues lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Laura Carballido. Y nos vamos con música, Miguel. Con siempre un gusto. Primer movimiento. Muchos saludos para todos los que están haciendo comunidad con nosotros en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Estamos leyendo sus mensajes, por supuesto que los integramos a la conversación que tenemos esta mañana. Y le manda, a ver, por aquí está R. Guillermo, Miguel Ángel Gemirán, Abimael Hernández, Martelena Valencia, P. Verónica Morales. Es que hay un montón de mensajes, en un momento más los iremos compartiendo. Laura, Ike Tecuani, Henry Cavolier, Eduardo Mendoza, Abel Arévalo. Hay desde recomendaciones cinematográficas, porque empezamos hablando de apocalipsis y distopías, hasta consejos justamente para evitar, o experiencias, más que consejos, experiencias para evitar todo este tema de las novatadas, el bullying, la violencia que uno puede llegar a vivir en la escuela y que parece que es chiste y luego no lo es tanto, ¿no? Justamente, y bueno, cómo se lleva esto al terreno laboral, cómo se vive de distintas maneras. Y bueno, pues para que construyamos comunidad, les recordamos que estamos lanzando nuestra encuesta, pues creo que ya la hemos hecho cada año o algo así de... Si le gustó nuestro trabajo, recomiéndenos. No, justamente hay un trabajo colectivo que hacemos de revisión, de evaluación del programa, que está bien, que podemos mejorar, sí. Sobre todo qué podemos mejorar y dónde están nuestras áreas de oportunidad, como dicen ahora, como dicen los chavos. Qué bonito es tener áreas de oportunidad. Uy, tenemos un montón. Una de ellas es que nos vamos en este momento a pausa y regresamos para seguir conversando con ustedes. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. ¿Cuál era el payaso que estaba triste pero que tenía que hacer a todos feliz? El del chiste, ¿cuál era? No, el del poema, Garrick. Yo soy Garrick, cambiadme la receta. Perdón, el poema, si le digo el chiste al poema me van a bofetear aquí. Reír llorando, y no me provoques porque me arranco, ¿eh? Eso lo deberíamos de utilizar para poesía necesaria. Un título adquirido. Ándale. Noble nacido. Mira qué bonito. Viajad y os distraeréis. Así vámonos. Así con ese nos vamos directo. No, saludamos a todos los que siguen haciendo comunidad con nosotros. Esta es la tercera hora de Primer Movimiento y hemos tenido 2 horas de lo más vertiginosas, interesantes, llenísimas de información. Y nos espera una más con temas muy importantes, Miguel Ángel. Sí, justamente tocamos el tema de esta ciudad en el norte de la India, justamente discutir un tema como el de la migración, la ciudadanía, la propiedad, que personas después de décadas forman parte de un país, se parece mucho a nuestra situación en Estados Unidos. Y bueno, el primer tema de la primera hora fue el apocalipsis, sí. Y bueno, forma parte de la vida de todos los días, sentir que hay una oportunidad de renacer, hay una era nueva y para el mismo tiempo que todo se acabó, ¿no? Una era nueva, que sea esta que nos dé poesía necesaria. Justamente. Vámonos. Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Ana Inés de esa, ya llegó el momento de poesía necesaria. O eso dice Juan Stack. O eso dice Juan Stack, si lo dice Juan Stack debe ser cierto. Hay que decir que la editorial Era nos envía cada cierto tiempo sus novedades, aquello que han considerado dentro de su pues
programa editorial, era lo que yo quería decir. Muchísimas gracias a Editorial Era y gracias por este poemario de Jorge Fernández Granados, Lo Innumerable, que reúne varias colecciones de poemas, y de la colección Origen de la Nieve vamos a leer este. Y vamos a aderezarlo también con Nieve de Dionisos. No es una ley, es una fe. Y como toda fe, su fuerza es una espera, larga, sigilosa, una emoción madurada, o un antiguo modo de saber. La llevo en mi memoria como a una hermana ausente, y a veces me sorprendo conversando todavía con ella, aguardándola tras la ventana, con la paciencia de quien espera una visita o una carta. Primer movimiento. Son las 9:11 de este 1 de agosto y recordábamos fuera del aire el inicio de esta ceremonia, esta conmemoración de 1968. Justamente el orador que acompañó al rector Graue en la conmemoración de este arranque fue Gerardo Estrada, un hombre que formó parte del comité de huelga y que mañana va a estar en la librería del Centro Cultural Elena Garro en Coyoacán, en Presidente Carranza 43, para hablar de toda esta particularidad de este arranque. Gerardo Estrada formó parte de ese momento, después estudió sociología en París y es uno de los hombres de la sociología importante en México. Después muchos años ha sido funcionario cultural, pero en este momento ya como fuera de los aparadores burocráticos va a hablar sobre su participación en el 68. Venga. Y de esta conmemoración que nos coloca al rector Barrosierra frente a 30,000 estudiantes, profesores y empleados para decir que en 40 años no se había trastornado la autonomía, no se había roto la autonomía de la universidad de esa manera por la ocupación del ejército, que es el segundo número de esta conmemoración que tiene la Gaceta de la UNAM esta semana todavía vigente. Hay que decir que ayer platicábamos con Lorenzo Meyer justamente sobre esto que él llamaba el tiempo histórico que perdimos a raíz del 68 y eso nos llevaba a un periplo por todo aquello de lo que nos perdimos como sociedad, todo aquello que se dejó de lado, que se cayó por el miedo, por la capacidad represora que demostró el gobierno y el ejército, ¿no? Sobre todo. Entonces, era muy interesante. En algún punto de la conversación le mencionábamos lo que pasó con la universidad en este tema de la vulneración de la autonomía y de la vulneración a la posibilidad de los estudiantes de reunirse, de discutir, de convertirse y de manifestarse como entes políticos, ¿no? Creo que del 68 para acá eso ha sido un gran problema dentro de la universidad. Lo platicábamos de alguna manera con Sara Sefcovic cuando vino antes de las elecciones. Cómo de pronto se han ido perdiendo espacios. Recordábamos esa cafetería central que había en medio del campus central de Ciudad Universitaria, y el lugar importante que tenía esta cafetería que de pronto se perdió, de distintos espacios de convivencia y de interacción que tenían los diferentes alumnos de muy distintas facultades y muy distintas tendencias ideológicas para conversar, para unirse, para asociarse de distintas formas, ¿no? Sirva esta conversación para abrirle el micrófono a Carlos Volado, director egresado del CUEC. Él es director justamente de la serie Verano del 68. Carlos, te saludamos con mucho cariño. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Justamente estábamos tomando todos estos referentes para hablar de los muchos esfuerzos que está realizando la universidad para hablar de estos 50 años de 1968. ¿Cómo se abordan desde esta serie, Verano del 68? Bueno, yo en realidad tengo dos proyectos que van a estrenarse ahorita, la serie en este momento, y en septiembre también una serie corta de 3 documentales sobre el año de 1968, que fue como yo empecé el proyecto. Yo iba a hacer una película de ficción sobre Tlatelolco hace exactamente 11 años, para el 40 aniversario, y finalmente lo que decidí hacer fue un documental que se llamó 1968, que pasó por Canal 11, y ahí hablé del año desde el 1 de enero de 68 hasta el 31 de diciembre, y un poco lo que sucedió alrededor en el mundo, los espejos que habían,
lo que pasó en México y cómo se veían las noticias, y conté la historia a través del año para entender el proceso, y también que fue una investigación que terminó siendo un documental, pero que me sirvió para hacer la ficción. Y son y básicamente fueron, o sea, me entrevisté más de 120 personas, gentes que, algunos de los líderes, como Raúl Álvarez de Tarín, que ya no está con nosotros, pero que me sirvió muchísimo para terminar de escribir y de decidir lo que se quería hacer con el guión de la película, y lo que decidimos fue hacer una serie, porque era un tema mucho más complejo, que yo lo quería hacer más coral, más polifónico, con muchas voces que hablaran del movimiento, y en ese sentido hicimos una serie primero fueron 7 episodios de 1 hora, pero luego se dividieron en 2 episodios de media hora, que por las circunstancias no se estrenó y se censuró durante el gobierno que está saliendo ahora, y ahora finalmente la UNAM, para conmemorar los 50 años de movimiento, logró, como era coproductora y como había puesto las locaciones y había puesto todo el material de archivo de la famosa película documental El Grito de Leobardo López, entró y dijo, queremos tener la serie y la vamos a pasar, y finalmente la va a lograr pasar TV UNAM. Entonces ahora, y el documental que hice fue remezclarlo, teniendo tanto material y teniendo una gran cantidad de entrevistados que ya fallecieron, decidí que te podía dar un nuevo giro al documental, que era importante a los 50 años, y además que después de haber hecho la película y el documental, me enteré de más cosas, claro. Gente me contó más historias, conocía más personajes, entonces decidimos hacer los 3 episodios de 50 minutos que también se van a estrenar. Y creo que es muy importante finalmente hablar de la historia contemporánea de México, que no hayamos tenido esa oportunidad, y creo que es algo que se tiene que hacer. ¿Cómo conviven todas estas voces, este discurso polifónico con el tuyo? Pensando que si lo tenemos bien claro, tú estudiaste al mismo tiempo cine y sociología. Sí, yo empecé en la Facultad de Ciencias Políticas cuando todavía estaba en el campus universitario, y de alguna manera, bueno, mi equipo son los Pumas, y soy alguien que para mí es mi alma mater, y siempre que estuvo muy presente el 68, fui a algunas de las manifestaciones, en fin. Entonces ahora que finalmente terminé, fui egresado del CUEC, y me tocó la oportunidad de hacer esta película, que yo no me sentía tan seguro, por eso hice el documental primero, para investigar y realmente entender, me di cuenta que eso es lo que necesitamos, que es muy difícil decirlo desde un solo punto de vista, tratar de explicarlo, que teníamos que presentar una serie de historias de este movimiento para poder entenderlo. Creo que entenderlo de una manera sentimental, pero también entenderlo de una manera lógica, ¿no? También creo que, y digo para mencionar, porque lo mencioné hace un momento, también nosotros entrevistamos a Gerardo para esta nueva versión del documental, porque la primera vez que hicimos el documental no se pudo entrevistar. Y con respecto a la serie, pues usé elementos de la película de Leobardo López, y también usé algún material que tenía la Filmoteca de la UNAM, para incorporarlo con ese material de archivo, con las escenas de ficción que nosotros hicimos. ¿Qué historias encontradas, digamos, qué historias adversas a aquello que sabemos, ¿no? Porque el 68 es una especie de leyenda que se cuenta, sobre todo pensando en los ámbitos universitarios, se cuenta casi siempre de una sola manera y desde un solo punto de vista, que es el de los estudiantes. ¿Con qué te encontraste? ¿Te encontraste con puntos de vista adversos, con alguien que no estuviera de acuerdo, con alguien que tuviera otra mirada sobre el 68? Bueno, sobre todo hay el discurso de que estábamos en el milagro económico mexicano, la moneda había sido estable durante muchos años, no había una inflación fuerte y había dinero. Entonces la gente siempre, los que lo niegan un poco, decíamos, estábamos en el paraíso, vivíamos muy bien, no había preocupaciones económicas, pero lo que los otros dicen es ciertamente, había eso, pero no había libertad, no había democracia, y eso es lo que se necesita después de, si hay un boom económico y el país está bien, se necesita entonces poder votar, opinar, y es un derecho universal el voto, y realmente en este país pues, el voto era una burla, ¿no? La gente, el gobierno que estaba en el poder, el PRI, durante muchos años se burló de los mexicanos respecto al voto, y eso es lo que no existía. Entonces cuando había esa posibilidad de cambio que habíamos encontrado y lograr finalmente tener un cambio y irnos hacia las libertades democráticas, fue lo que se cercenó y se cortó de tajo, y volvimos al mismo oscurantismo y a la guerra sucia en los años 70, a la falta de la democracia, ¿no? Y eso es sobre todo lo que la gente hablaba un poco. También se hablaba mucho de que fue un cambio en el mundo. Recordemos que se inventó la píldora anticonceptiva, y
los estudiantes tuvieron más libertad porque salían de sus casas a marchar, estaban en la universidad en la huelga, y entonces de repente me contaron muchas historias de amor, de cosas que sucedieron, ¿no? Había sido el famoso verano del amor en los años del 77, entonces había toda esta idea de que hubo muchas historias de amor que sucedieron durante el movimiento, y fue algo que me sorprendió gratamente escuchar todo esto que hablaba mucha gente, y por eso también lo metimos en la película. Y bueno, en general hay muchos discursos que tienden a criticar el movimiento estudiantil por la injerencia de izquierda y demás, y lo que quedó muy claro después de investigarlo fue la participación del Estado Mayor Presidencial, obviamente, durante todos estos años de silencio, y bueno, y la participación de la CIA en el asunto, que está muy claramente explicado en el documental de Carlos Mendoza, también otro egresado del PEC, sobre la CIA en México, y es algo que también retomamos para la serie, el hecho de que el presidente de México y el secretario de Gobernación eran unos empleados de la CIA y trabajaban para el gobierno norteamericano. ¿Pudiste entrevistar a alguien del ejército? No se dejaron. No, pues no. Intenté entrevistar a Luis Echeverría muchas veces, y llamaba a su casa, a veces hasta contestaba él, pretendiendo que no era él, obviamente. Claro. Pero no, el señor no está. Sí, exacto, déjeme ver, y regresaba, no estaba. Fue a dar clases a la prepa 1. Exacto. Pero bueno, y lo que entrevisté fue a un soldado, por ejemplo, que estuvo en La Matanza, que está en Estados Unidos. Lo entrevisté, me mandó una serie de pruebas y le creí que era un soldado que había participado. Me contó cosas de la Bayoneta Calazano, que el ejército entró, que eran los paracaidistas. Me dijo una serie que habían salido del cuartel que estaba ahí en Chabacano y en viaducto más bien, que está el Estado Mayor, los guardias presidenciales, que habían salido de ahí mucho de la parte principal, el contingente, que habían calado bayoneta, que eso quiere decir que van a combate, cosa que la mayoría de los heridos del 2 de octubre no son de balas, sino de herida de bayoneta, ¿no? Y ese tipo de cosas que fuimos como encontrando más allá de lo que se cuenta, ¿no? Y lo que se cuenta también, creo que por eso es muy importante hacerlo ahora, que sobre todo son los 50 años, y ha hecho eso, lo que ha hecho Jorge Volpi en el sentido de que se haga MX68, que se hable más de esto. Se ha encontrado, ha habido una serie de detalles que han ido apareciendo, que han hecho mucho más claro qué fue lo que sucedió, ¿no? Cuál fue la cadena de mando, en fin. Uh-huh. Sobre todo esta parte que es prácticamente y casi inexpugnable, porque todo arranca con una gira de Marcelino García Barragán con el presidente entonces Díaz Ordaz, y el llamado de Luis Echeverría para tener la luz verde y intervenir en la prepa 1, 2 y 3 y dar esta intervención de que saliera el ejército con sus jeeps, y prácticamente lo que serían hoy 3 turnos matutinos estaban heridos. O sea, es pensando 400 estudiantes hace 50 años en el turno matutino de las prepas, era verdaderamente, claro, ¿no? Sí, también algo muy importante, hablando de la cantidad de gente, es de hablar del movimiento como algo que fue muy festivo. Eso también que me olvidó comentarlo, que la gente hablaba de la emoción que tenían, de la alegría, de la posibilidad de cambio, de lo que pensaban que podían cambiar al país, y de repente no fue. Pero para ellos la mayoría del movimiento estudiantil y su memoria está más en la parte lúdica, contenta, alegre, de cambio, de poder cambiar el país, ¿no? Y por eso el día de la marcha del 31 de agosto marchan 5 millones de personas, 500,000 personas, uh-huh, en una ciudad que estaba con 5 millones más o menos según el censo. Entonces es casi el 10% de la ciudad la que marchó. Entonces sí hablamos de un movimiento muy grande, ¿no? Es como si ahorita marcharan 2 millones de personas. Bueno, impresionante, sin duda. Nos quedamos hasta aquí y te mandamos un gran abrazo, querido Carlos Volado. Cuéntanos nada más para despedirnos, ¿qué, cómo, dónde, cuándo, a qué hora, dónde te vemos? Pues mira, estoy ahorita en Bogotá, en un set de Fox, filmando. A mí lo que me gusta siempre es filmar, es lo que más me gusta, tengo el mejor trabajo del mundo en sentido para mí, que es estar filmando. Estoy por acá, voy a México a filmar este viernes, y estaré en la semana tratando de dar entrevistas y tratando de hablar de la serie, para que lo que queremos todos, que lo hacemos, y que finalmente después de todos estos años de censura salió la serie, y digo, tiene un gran reparto, una gran cantidad de grandes actores, y es una historia como de 7 horas donde sí se entiende mucho más el movimiento si la ves, porque todo lo que no se puede poner en un documental lo puedes escribir en la ficción y hacerlo, ¿no? Entonces creo que eso es mucho mejor, porque lo entiendes visualmente, auditivamente. Entonces creo que voy a ir a hablar un poco de esto, y estaré en México como 10 días, y ojalá que nos podamos ver por ahí. ¿Y dónde se puede ver la serie? ¿A partir de cuándo se podrá ver por internet? A partir de hoy en TV UNAM,
se pasará, va a pasarse miércoles y viernes, y donde se va a repetir. Pues obviamente son 12 capítulos, 12, 13 capítulos, yo no me quedé claro el último montaje, porque en realidad eran 12, pero salieron 13 finalmente, y se va a estar pasando por TV UNAM, y por ahí mismo se repetirá. Ya tenemos... UNAM que se puede salir, ¿no? Antes salió la película que era de 1 hora 40 minutos, y tenía que salir la ficción, que finalmente nunca salió porque se censuró, y entonces creo que es el buen momento para que salgan y que la puedan ver por TV UNAM. Quizá es el mejor momento para hacerlo, y lo haremos el día de hoy en TV UNAM. Gracias, Carlos, un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Nos despedimos de esta conversación con música, porque a continuación viene nuestra mesa, vamos a hablar de Nicaragua. Sí, de Giuseppe Tartini, Sonata en la menor, Giga. Seguimos aquí en Primer Movimiento, son las 9 de la mañana con 29 minutos. Sí, está empezando este mes de agosto. Anunciábamos hace un momento que nos íbamos a ir a nuestra mesa para hablar de Nicaragua. Lo haremos en un momento más, si nos permiten. Hemos tenido algunos problemas de comunicación porque, como saben, la situación es compleja, y para entablar este tipo de llamadas hay que estar buscándole. No es sencillo, y sin embargo es un tema que se tiene que abordar, y se tiene que abordar en todos los medios de una manera responsable. Vámonos en este momento a nuestra mesa. La mesa del día. Una reforma al sistema de pensiones en Nicaragua encendió hace 3 meses las protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Desde entonces se ha incrementado el número de muertos causados por la represión de cuerpos policíacos y fuerzas paramilitares. De acuerdo con diversos organismos, oscila entre 295 y 448 el número de víctimas en las protestas para exigir la renuncia de Ortega y la realización de elecciones anticipadas. La Iglesia nicaragüense ha propuesto a Daniel Ortega que adelante los comicios previstos para 2021 a marzo de 2019 y que renuncie a participar como candidato en el proceso. Sin embargo, el presidente se ha negado y ha culpado a los obispos de estar comprometidos con los golpistas. En declaraciones recientes, el mandatario redujo el número de muertos a 195. Aclaró que las personas encapuchadas no son paramilitares, sino policías voluntarios, esto entre comillas, y dijo que está dispuesto a reanudar el diálogo con la mediación de la ONU y la participación de la Iglesia para buscar una salida al conflicto. Vamos a conversar con Sergio Ramírez sobre la situación actual de Nicaragua, cómo se está viviendo, cuáles son los actores involucrados y cómo se vive en el contexto de la historia reciente del país. Sergio Ramírez fue uno de los artífices en la construcción de esta nueva Nicaragua, resultado de la lucha contra la dictadura de Somoza. Sergio, buenos días, ¿cómo está? ¿Perdón? ¿Nos escucha? No, ninguna, no. No, es que siempre hay en esas llamadas a Nicaragua, a El Salvador, siempre hay un delay. Nos escucha como 10 segundos tarde de lo que hablamos, pero ¿ya está más o menos en la línea? ¿Sergio? No, seguimos sin tener comunicación con Sergio Ramírez. Parece que vamos a tener que buscarlo de otra manera, o quizá en otro momento. Vamos a intentarlo quizá una vez más. Vamos a ver cómo logramos restablecer esta comunicación. Sí, el tema en Nicaragua es verdaderamente complejo y hay muchas lecturas que se le pueden dar. Las críticas a Daniel Ortega y a Rosario Murillo trascienden ya lo que empezó como una manifestación pacífica y que se ha vuelto un acontecimiento extremadamente violento y trágico para todo Nicaragua. Y que nos ha hecho revisar buena parte, y por eso nos interesaba mucho la conversación con Sergio Ramírez, nos ha hecho revisar la historia reciente, no solo de Nicaragua, sino de toda América Latina. En el momento en el que sale Trump con un tuit de esos que acostumbra a decir que la cifra de muertos en México lo único que anuncia es que es un país con el que no se puede tratar y que hay que recrudecer aún más las políticas migratorias, y sale el hoy secretario de Gobernación, dentro de 5 minutos quién sabe, pero todavía creo que lo es, Navarrete Prida, a decir, a ver, ¿por qué no dejan de pasar armas? ¿No? Y entonces lo que trae a la memoria este comentario de Navarrete Prida es el viejísimo juego de palabras del trampolín y la alberca, o sea, la incidencia que ha tenido Estados Unidos, lo acaba de decir Carlos Volado, hablando de la CIA involucrada en el 68, la incidencia que ha tenido Estados Unidos en la política latinoamericana no se puede soslayar, y entonces de pronto decir qué barbaridad, qué países tan violentos, es una irresponsabilidad por parte de Estados Unidos, es desconocer
su papel dentro de la historia latinoamericana y bueno, pues también con esos ojos hay que observar este conflicto. Sí, justamente Nicaragua, que parece como que la historia regresara después de este gobierno de Daniel Ortega, que bueno, tiene ya muchos años en el gobierno, se ha negado a adelantar las elecciones, pero si revisamos el pasado de Nicaragua, la revolución triunfante de 1979, en un periplo muy dramático de 1979 a 1990, en la que finalmente triunfó la contra y llevó al gobierno a Violeta Chamorro, que demostró en ese periodo que toda la parte de desarrollo social, de cuestiones asistenciales, no habían valido la pena durante el sandinismo y que todo terminó en un ocaso de corrupción en el que finalmente Arnoldo Alemán la releva de 1997 a 2002 y que es gravísimo porque bueno, era un empresario con cierta credibilidad y fue considerado en esos años uno de los 10 jefes de Estado más corruptos en la historia del siglo XX y de entrada al siglo XXI, ¿no? Sergio Ramírez es un escritor que jugó un papel muy importante. Junto con Daniel Ortega, una de las cuestiones que más se reconoce es que el presupuesto se triplicó, el presupuesto para educación. Daniel Ortega como presidente entonces y Sergio Ramírez como vicepresidente de Nicaragua reciben un tema de analfabetismo del 50%, se llega a reducir a 13%. Cuando llega Violeta Chamorro, nuevamente reduce las pensiones, prácticamente el 16% de la población queda fuera del sistema asistencial de salud, queda fuera, que se reduce, nuevamente aumenta 23% el analfabetismo, se reduce el presupuesto a la tercera parte en la materia de educación. Sí. Salud sigue siendo un problema y bueno, los medios de comunicación en Nicaragua ha sido muy importante porque Pedro Joaquín Chamorro, que era el esposo de ella, que fue asesinado en 1978 por su disidencia a la dictadura de Somoza, es el arranque de los disturbios en ese momento. Justamente entre 78 y 79 se organiza el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y Carlos Chamorro, Chamorro, que es el apellido del padre, Violeta Chamorro se apellidaba Barrios, ese es uno de los disidentes, una familia dividida. Lucía y Carlos son, digamos, los antagonistas de ese gobierno y ellos fundaron Barricada, que es un periódico, tampoco es así como La Neutralidad, es un periódico sandinista, pero los medios son los grandes, el gran tema de Nicaragua, ¿no? Hablando justamente de los medios y de cómo se comparte la información, para los que quieran seguir este tema en redes sociales lo pueden encontrar con el hashtag Grito por Nicaragua o con el otro hashtag SOS Nicaragua. Esta es la manera en la que uno puede leer, digamos, a los que no son periodistas, a los que están tratando de pasar la información por estos otros medios digitales, que algunos dirían que ya es periodismo digital, otros dirían no, este es un testimonio que se tiene que interpretar de otra manera, pero que también se tiene que ver, todas estas realidades se tienen que ver. Por ahí hay una entrevista muy interesante que salió el día de ayer, antier, si no me equivoco, en CNN, donde Daniel Ortega está hablando, da una entrevista para CNN donde dice que ya quiero diálogo y ya quiero que todo esté bonito. No sé en qué punto se puede regresar de algo como esto, que quizás es algo que tendríamos que discutir. ¿En qué momento se puede poner alto y decir, no, a ver, si nos podemos sentar a platicar o ya no? ¿O cómo? Pues en principio se tendría que poder, sí, pero no sabemos cómo. Sergio Ramírez, ¿ya estás en la línea? ¿Lo logramos finalmente? Sí, lo hemos logrado. Sí. Buenos días. Te agradecemos muchísimo tu paciencia. Nos interesaba, por favor, justamente hablar contigo, pues para tener tu lectura de esto que está sucediendo, de lo que ha implicado en la historia reciente de tu país. Pues es una situación muy nueva por sus características. Se ha tratado de una rebelión cívica que por primera vez en Nicaragua no se trata de una lucha insurreccional armada, sino de un verdadero levantamiento, primero juvenil y después acompañado por todo el pueblo, sin el uso de armas, usando por primera vez en la historia del país el recurso de la resistencia pacífica. Esto me parece que tiene muchas consecuencias hacia el futuro, que se pueda resolver una crisis política de gobernabilidad, de fin de un gobierno autoritario, por medio de una lucha cívica y no por medio de una guerra civil.
a pesar del costo de que esto significa. En 100 días, pues las cuentas de muertos son diversas, pero si usamos la contabilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una fuente confiable, estaríamos hablando de 310 víctimas mortales y más de 2.000 heridos. Mientras tanto hay muchísimos jóvenes en las cárceles, centenares de jóvenes en las cárceles. Se creó recientemente una ley antiterrorista que penaliza la participación aún en manifestaciones públicas, el hecho de llevar comida, agua a muchachos que están resistiendo en barricadas también está penalizado con años de cárcel. De manera que bien podríamos hablar de una crisis de los derechos humanos, que es como la Comisión Interamericana lo ha calificado, lo mismo que Amnistía Internacional. ¿Y cómo vivimos, cómo se vive en Nicaragua esta crisis humanitaria? ¿Qué posibilidades? Hablas tú de una lucha cívica y no una guerra civil, pero ¿cómo salir de esta muerte y cómo salir de este discurso de Ortega que no acabamos de entender? ¿Cómo lo ves tú? El discurso de Ortega es muy contradictorio. Y yo creo que en este momento él siente que debido a que sus fuerzas paramilitares, esto que él llama policías voluntarios, entre comillas, que consisten en centenares de hombres armados hasta los dientes con fusiles de guerra, ametralladoras, que auxilian a la policía en la represión y son responsables de la gran parte de las muertes ocurridas. Sí. Muchachos ejecutados a sangre fría, con tiros en la cabeza por medio de disparos de francotiradores, asaltos a casas, incendios, en fin, una verdadera acción terrorista que pone al país o el orden público del país en manos de fuerzas absolutamente irregulares e ilegales. Entonces, esta es la característica de la situación en este momento, sí, lo cual trae pues una gran intranquilidad a la población y una alteración de la vida social muy radical. Aquí la gente se impone un toque de queda, nadie sale después de las 6 de la tarde de sus casas, más que por una necesidad muy urgente. Ortega ha venido cerrando las salidas precisamente porque siente que está ganando esta guerra, lo cual me parece que es una ilusión. La situación tiene un deterioro muy radical, esto no se podrá volver hacia atrás de ninguna manera, y ni siquiera podemos pensar que llegaremos hasta el año 2021 en esta zozobra, en esta crisis. El deterioro de la economía es cada vez más evidente, el éxodo de gente hacia Costa Rica, sobre todo hacia otros países, se está volviendo masivo. Entonces estamos viviendo una situación absolutamente anormal. La Organización de Estados Americanos insiste, y mañana hay otra resolución que va a ser votada con el apoyo de México, insiste en el adelanto de las elecciones, insiste en el desarme de los paramilitares, pero Ortega no quiere oír hablar de ninguna cosa ni de la otra. Él se aferra a la idea de que él se queda hasta la fecha para la cual fue electo, en unas elecciones que de todas maneras fueron irregulares, y él alega que no se puede sentar el precedente de adelantar unas elecciones, porque eso sería atentar contra la estabilidad del país. Yo les quiero recordar que en 1990, para solventar la crisis de la guerra de los contras, adelantamos las elecciones. Sí. Se hizo una reforma constitucional para adelantar las elecciones, y por eso es que el periodo de doña Violeta del Chamorro comenzó 9 meses antes de lo que debería, de acuerdo con la antigua Constitución, de manera que ese precedente de adelantar las elecciones pues existe en el país cuando se trata de ganar la verdadera estabilidad. ¿Cómo puede pensar con su historia Ortega que está ganando esta guerra? ¿Cómo
¿Cómo asimila, no pretendo que nos cuentes, que te metas a la cabeza de Ortega, porque es complicado, sí. pero ¿cómo crees tú que asimila esta cantidad de muertos, estos estudiantes y seres desarmados? Bueno, el poder es maestro en crear pretextos, ¿no? El poder tiene muchísimos disfraces, sobre todo cuando se trata de un poder abusivo y arbitrario, y busca cómo justificarlo todo. Ningún dictador dice, sí, yo mandé a matar, sí, yo en mi cuenta hay 400 muertos, no, comienza a decir, no fui yo, es la derecha, es una conspiración del imperialismo norteamericano con la burguesía mendepatria, esta burguesía que él llama ahora mendepatria y le manda a invadir sus tierras. Hay más de 20.000 hectáreas de tierras invadidas por pecaristas enviados por el gobierno, que es una desestabilización total de la economía. Estas personas estaban aliadas con él hasta antes del 18 de abril, eran sus socios, es decir, socios en la marcha del país. Ellos se encargaban de los negocios y él se encargaba de la política, ese era el pacto. Y ahora son demonizados, igual que es demonizada la Iglesia Católica, a la cual se le acusa de golpista. Entonces hay muchos culpables, los estudiantes son culpables porque son terroristas, y por lo tanto hay muchos culpables, menos el Estado, que es el responsable de guardar el orden público y de que no haya muertos en un país. Sí, en efecto hay muchas complicaciones, muchos elementos que estudiar en un tema como este, Sergio. Lo cierto es que cuando hablamos de temas tan complejos no hay buenos buenísimos ni malos malísimos. En ese sentido, muchos de los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros nos han pedido durante días que también exploremos lo que ocurre en esta participación de Estados Unidos en un conflicto como este. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la lees? Además, por supuesto, de hablar de la iglesia, de la derecha, de los estudiantes, de los empresarios, que no hemos hablado todavía de ellos. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos hasta hace poco tenía una relación pacífica y constructiva con Ortega. Él no puede echarle la culpa al imperialismo yanqui a Estados Unidos de tratar de votarlo, de desestabilizarlo, si hasta hace poco sus líneas de cooperación eran yo diría, muy claras, muy firmes. Ortega era un muro de contención de la inmigración hacia la frontera de Estados Unidos con México. Este es el punto más férreo de detención de los migrantes. Aquí se perseguía a personas y se las encarcelaba por ayudar o esconder a migrantes que querían atravesar el territorio de Nicaragua hacia Honduras y de allí hacia la frontera mexicana. Pongo solo un ejemplo. Entonces, de repente, Estados Unidos se vuelve, a los ojos de Ortega, el gran enemigo de Nicaragua, porque él está buscando culpables de algo que ha sido una explosión espontánea en contra de los abusos de un gobierno que a lo largo de 12 años ha suprimido las libertades públicas y ha reprimido a la población. Entonces, en este alzamiento no hay solo gente de izquierda o de derecha, está todo el mundo. Y entonces no es los Estados Unidos el que está con la batuta en la mano dirigiendo a los jóvenes, ¿no? Eso me parece que esta resolución, por ejemplo, del foro de Sao Paulo tomada en La Habana, a mí me parece lo más, hablando como hombre de izquierda, a mí me parece que es lo más absurdo que puede haber, justificar las muertes en nombre de una ideología. Es decir, aquí siempre es el imperialismo yanqui, la burguesía mendepatria, que son palabras huecas frente a un pueblo que está muriendo, asesinado por las balas de una dictadura. ¿Cómo llegó hasta este punto? En distintas embajadas de Nicaragua en Latinoamérica se ha difundido esta entrevista que hizo Daniel Ortega en Telesur, pero pues prácticamente no ha tenido ningún eco. La convocatoria de la embajada de Nicaragua a los medios de comunicación, pues pareciera que en un país tan cercano a Nicaragua como somos los mexicanos, ya no hay ninguna credibilidad en lo que está sucediendo. Que no puede haber ninguna, porque los hechos están ahí y me parece que la mentira sistemática produce muy pocos frutos. Ortega,
vamos a ver, nunca ha hablado. Tiene 11 años de no dar una sola entrevista de prensa, y de repente él decide que hace una semana va a dar una entrevista una entrevista de prensa a la cadena Fox de los Estados Unidos. Vaya, esa es una gran sorpresa. La cadena Fox es la cadena de la derecha más recalcitrante de los Estados Unidos, porque a él le han dicho que esa es la que ve el presidente Trump. Y entonces él quiere hablarle a Trump a través de la cadena Fox, como si Trump pasara todo el día sentado frente al televisor esperando a ver lo que va a decir la cadena Fox. Luego habla frente a Telesur, que es lo contrario, ¿no? Es el polo contrario. Y entonces y luego habla con la cadena CNN, con Andrés Oppenheimer, y después con Euronews. Pero si uno examina lo que dice, cuando le preguntan por los paramilitares, que es la esencia de esta situación, fuerzas irregulares enmascaradas, armadas con armas de guerra, que son las que asesinan a la población, él primero dice que esas fuerzas paramilitares son de la derecha, que son armadas por Estados Unidos, que son armadas por los partidos tradicionales aliados del imperialismo, lo cual no se puede sostener porque son fuerzas que la gente las ve en la calle actuar mano a mano con la Policía Nacional. La Policía Nacional los protege, se protegen mutuamente. Entonces cambia el disco a decir que se trata de policía voluntaria. La Policía Voluntaria es una institución auxiliar de la Policía Nacional que tiene funciones completamente distintas. Tiene funciones de acordonar lugares del crimen, de acordonar lugares donde hay incendios, de cooperar a evacuar a la población en caso de siniestros, pero no de salir a matar. Esa figura que él le da a la policía voluntaria, eso no existe en la legislación nicaragüense. Todo para no aceptar de que el orden público del país se encuentra en manos de unas fuerzas irregulares. Es decir, y esto va más allá de la ideología. Aquí nos estamos enfrentando a una represión que no estoy viendo si es de izquierda o si es de derecha, simplemente es una represión que actúa contra toda la población de manera indiscriminada y que ha hecho víctimas incluso a hijos de familiares de tradición sandinista, gente que peleó en la revolución, colaboradores históricos de la revolución, que han visto caer a sus hijos y a sus nietos. Y eso es lo que ha hecho que este gobierno pierda esta credibilidad de que estamos hablando. Nadie puede darle crédito a un gobierno que asesina a sus propias bases porque la represión es indiscriminada. Sergio, tú eres de alguna manera también colaborador histórico de la revolución en Nicaragua y has formado parte del gobierno, has estado cerca del gobierno. ¿Cómo entender esta evolución tan contrahecha, digamos, de Daniel Ortega? ¿Cómo lo entiendes tú ahora? Porque hablas de él como un dictador. Pues quizá yo me iría al siglo XIX y yo me vería peleando junto con contra las fuerzas de ocupación francesa en México, pues al lado de Porfirio Díaz, por ejemplo, ¿no? Cuando estas fuerzas patrióticas expulsaron a los franceses y Porfirio Díaz era parte de esta resistencia guerrillera o guerrera, y terminó en lo que ya sabemos que fue una dictadura. Eso es más o menos lo mismo, ¿no? Cómo evoluciona en la historia, cómo evolucionan las figuras de ser héroes o participantes de una resistencia justa, como fue la que hicimos contra Somoza, a convertirse después en autócratas, dejando atrás los ideales, porque esto es un asunto ahora sin ideales. Esto es una lucha del poder por el poder mismo. Yo no me voy de aquí, nadie me apea, cueste lo que cueste. Esa es la filosofía única que hay detrás de esto. No hay ningún proyecto social, económico, un proyecto de cambio, no hay ningún ideal que defender. Y además, ¿qué ideal se puede defender a un costo de más de 300 personas asesinadas?
Tenemos que cerrar esta conversación. Sergio Ramírez, nos hubiera gustado quedarnos otra hora charlando contigo. Bueno, pues cerramos. ¿Con qué reflexión final nos puedes dejar esta mañana? Primero, que no quiero ver otra guerra civil más en Nicaragua. No quiero ver miles de jóvenes más muriendo por derrocar a una dictadura, y que a lo mejor va a ser repuesta por otra dictadura, porque estas son las consecuencias probadas en la historia de Nicaragua de una guerra civil. Mi esperanza es de que esta resistencia cívica obligue a un cambio político y por fin tengamos instituciones democráticas firmes, duraderas, que pesen más que la voluntad de las personas. Ese sería mi deseo más sincero y mi deseo más profundo. Y mi otro deseo es que México no abandone a Nicaragua en esta lucha que puede ser, no se va a resolver mañana mismo, sino que va a ser una lucha a mediano plazo. Hemos sentido el apoyo de México en la Organización de Estados Americanos, en las declaraciones que el gobierno ha hecho, y mi deseo más ferviente es que al producirse el cambio de gobierno, la conducta de la política internacional de México siga siendo la misma, que no quite a Nicaragua de su agenda. Bien. Pues nos sumamos a tu petición y te agradecemos muchísimo de haber conversado de nuevo con nosotros, Sergio Ramírez. Un gran abrazo a Igualmente, Nicaragua. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Que estés muy bien y nos vamos con música. Nos vamos, despedimos este programa. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Son temas complicados, sin duda, pero tenemos que seguirlos discutiendo y aceptamos con mucho cariño todas las opiniones que nos han dejado en nuestras redes sociales. Y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana y nos vemos a partir de las 8 de la mañana en radio y en TV UNAM. Pues sí, muchas gracias a todos y esto fue Primer Movimiento. Casi si nos que... quiere ver en 4D, nos puede ver el viernes. En 4D, justo eso que hay que decir. Básicamente. ¿Cómo le hacemos, Juana Inés? A las 7 de la mañana, entre 7 y 10 de la mañana, aquí vamos a estar. Venga a la hora que pueda, a la hora que quiera, a la hora que le acomode. Trate de llegar sin automóvil porque se complica esta calle. Hay una calle entre tú y yo y todo se complica. Y pues no, para dejar de manejar también. También, y entonces pueden venir en Aventón, pueden venir por el Metro Etiopía, el Metrobús Amores, estamos entre Xola y Morena, tengan cuidado porque Adolfo Prieto se corta en cierto momento. Sí. Y no hay guía roji que lo consigne del todo bien, entonces con cuidadito, planeen su ruta antes de venir. Aquí nos vemos entre 7 y 10 en la Sala Julián Carrillo en Adolfo Prieto 133. Y si cruza Xola, voltea a los dos lados. Si cruza Xola, tengan cuidado, casi perdemos a Bernardo Barranco una vez. Sí. Bernardo Barranco, una vez también a Benito le tocó. Pues yo creo que a todos nos ha tocado en ese cruce peligroso. Que a quién también le tocó, fue a Miguel Verde. Ya luego lo platicamos, nos escuchamos mañana. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Este programa está hecho por y para ustedes. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.